Al igual que en la mayoría de las disciplinas creativas, como el diseño, la música, la arquitectura, etc., en el tatuaje encontramos dos facetas bien diferenciadas pero que coexisten. Por un lado, existe una vertiente sujeta a las peticiones y exigencias del cliente, y por otro, una más artística, en la que el creador es totalmente libre a la hora de realizar el trabajo. Antes, para tatuar no necesitabas ni siquiera saber dibujar. Antes se ocupaba lo que llamamos los flashes, que son dibujos que alguien hacía, alguien que sabía dibujar los hacía, los ponías en la pared del estudio y la gente llegaba y escogía de ahí su diseño, ¿no? Entonces lo único que tenías que hacer era calcarlo. Prácticamente para ser tatuador lo que tenías que saber era pues cómo introducir las agujas apropiadamente y ese tipo de cosas pues más técnicas, ¿no? Para que el tatuaje perdurara y todo. Pero como ha ido evolucionando el tatuaje actualmente, hay tanta gente que está tatuando y además gente que ha estudiado artes visuales, por ejemplo. Entonces ahora ya hay una verdadera competencia en cuanto a lo artístico, ¿no? Ya no basta con que sepas calcar, sino que el mismo cliente ya llega y te exige que crees un diseño, ¿no? La diversidad de estilos es infinita. Hay artistas del tatuaje que optan por uno más figurativo, incluso realista. Hay otros que tienden hacia otro más abstracto. Y los hay que intentan buscar maneras más novedosas. El cliente solo decide qué estilo quiere llevar, y dependiendo de este, elegirá un tatuador u otro. Porque el verdadero tatuador artista tiene su propia estética personal y reconocible, y no basa su producción en la copia de los trabajos de otro u otros tatuadores, o en reiteración de elementos impersonales. Yo me especializo en casi el 100% de hacer puros pues reinterpretaciones de imágenes prehispánicas. En general, no solo conmigo, sino con todos los tatuadores, ya la gente está buscando a una persona por su estilo, ¿no? Eso ya se está dando mucho. Yo tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta, es decir, el estilo que más me gusta. Entonces, desde hace por lo menos 14, 15 años estoy como envuelto en esa cultura en la que si así lo quieres llamar, los elementos del estilo los aprendes en la calle, los aprendes con la música, con el rap, con el hip hop. Puede ser influido por otros artistas, disciplinas y ámbitos, e incluso puede captar ciertos rasgos pertenecientes a su cultura y su manera de entender el mundo del tatuaje que le lleven a tener un lenguaje estético similar a otro individuo cercano a su modo de pensar, pero mantiene en la gran mayoría de sus obras un aspecto o carácter que solo le pertenece a él y que le hace diferente de otros tatuadores artistas. Me gusta ver el trabajo de otros tatuadores para tomarlos como inspiración, pero también obtengo inspiración de otras cosas, como te mencionaba, de a veces de la forma en que vives, ¿no? O sea, incluso hasta del barrio en el que vives, de la forma en que vistes, de todo eso es inspiración, ¿no? Si posiblemente mucha gente no lo crea, pero todo eso lo puedes aplicar también a lo que tatúas, ¿no? A lo que sueldas ahí en el tatuaje. Yo justo sigo estudiando muchos autores, no solo tatuadores, sino pues, ilustradores, pintores, fotógrafos, porque justo ofrecen muchísimos referentes, ¿no? Es común que algo que hemos estado buscando, alguien ya lo resolvió o empezó como a mostrar o te ofrece como ciertos pasos que tú estás necesitando, ¿no? Entonces hay que estudiarlos, hay que saber identificarlos y poder adaptarlos a tus necesidades. Aparte de, obviamente, del arte prehispánico en general, bueno, en algún momento me influenció mucho Giger, que es pintor suizo. Me influenció mucho también los ilustradores de arte fantástico también en mis inicios, como Boris Vallejo, Frank Frazetta, Moebius, Roger Dean, que hacía las portadas de Yes. Todo esto en un principio pues era la información visual que yo tenía cuando era niño, ¿no? Y me influenció muchísimo. Como una disciplina artística, ¿debería haber alguna formación profesional? Ayudarían en muchos aspectos. Uno que a mí me interesaría sería para aumentar el nivel de competencia, ¿eh? Entonces, mientras mejores imágenes haya, pues va a haber más trabajo, va a haber mejores resultados, ¿no? Creo que le vendría bien justo formalizar la enseñanza, evitaría un poco el camino que a veces se hace muy largo
para quienes quieren aprender la actividad, ¿no? Porque la mayoría de quienes lo han aprendido, pues es acercándose a los talleres, digo, a los estudios y trabajando como aprendices. Pero que está bien, porque pueden aprender todo el oficio de cómo se maneja un estudio, pero creo que se puede acortar todo ese procedimiento, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que incluso ha habido como, ya empieza a haber como intentos de hacer una formación más profesional, ¿no? Para los tatuadores. O sea, en dos sentidos. Uno es pues, la educación, digamos, artística, y el otro es la educación que debes de tener en cuanto a asepsia y antisepsia y todas las técnicas, ¿no? que implica tatuar para que tú no te enfermes y para que no contagies a tus clientes, ¿no? Porque ese es un riesgo que está latente en un estudio de tatuajes, y si no sabes bien lo que estás haciendo, pues no solo estás arriesgando a la gente que se va a tatuar contigo, sino a ti mismo, ¿no? También. Entonces sí creo que sería apropiado que hubiera una formación, una educación formal al respecto, ¿no? Que todavía, pues, tal vez falta mucho para que la haya, pero debería haber. Actualmente se imparte un taller en La Esmeralda llamado Intervención con tatuaje y dibujo experimental, en donde los artistas visuales experimentan las posibilidades expresivas del tatuaje. El taller, como antes había mencionado, surge igual de la misma inquietud de los mismos alumnos de La Esmeralda, que a mí me parece fantástico. Y pues yo me sumé a esta aventura, invitado por el director, porque también a la par de mi labor artística, pues soy tatuador ya desde hace muchos años, tengo mi estudio de tatuaje. Entonces, aquí la idea es que los alumnos, aparte de que aprendan a hacer un tatuaje con todas las medidas de higiene suficientes y conociendo el marco jurídico, también desarrollen proyectos que tienen que ver con otros niveles del arte, ¿no? Hay gente aquí que está experimentando arte, un nuevo estilo, por ejemplo, en el tatuaje con arte abstracto. Hay gente aquí que está trabajando arte relacional por medio del tatuaje, ¿no? De personas desaparecidas. Hay gente que está trabajando también conceptos un poco anárquicos y de resistencia con estas medidas de identificación en el metro, que también lo relaciona con el tatuaje. Entonces a mí me parece formidable que dentro de la institución se permita este espacio y que los alumnos estén interesados sobre todo en desarrollarlos. Pues mi proyecto gira en torno de los desaparecidos. Consta de tatuar a las personas códigos QR con la información de las personas que han desaparecido. Las imágenes las tomo de la página de Capea, igual de anuncios que encuentro. Bueno, gira más en torno a la gráfica experimental y lo que quiero es que sea como gráfica ambulante. El objetivo es como para tratar de encontrar a estas personas. Y el tatuaje lo estoy como utilizando nada más como medio. Yo lo que deseo es buscar una imagen que sea auténtica, que sea abstracta, que no sea geométrica, que sea reflexiva, que sea espontánea y que se adecue a la manera del cuerpo. Pintar irreflexivamente sobre el cuerpo de manera automática y realizar las figuras y después tatuarlas, ¿no? De esta manera, o sea, lo que busco es que haya una mayor integración de la imagen al cuerpo, a la forma del cuerpo. Pues para esto me inspiro pues en la obra de los expresionistas abstractos y los informalistas. Rescatar como el gesto, la gestualidad del trazo y esa espontaneidad. ¿Qué les ofrece la piel como soporte? Volvemos a lo mismo, a la parte artística. O sea, recientemente, por ejemplo, ya hay personas que están explorando otro tipo de cosas. O sea, en el tatuaje también existe el accidente, por decir. ¿Qué tal si lo aprovechas? O sea, ¿qué tal si aprovechas el hecho de que se forma una cicatriz o el hecho de que la tinta se expanda pues para crear algo visualmente diferente, ¿no? O sea, el tatuaje te da texturas que no te va a dar ninguna técnica de pintura, por ejemplo. Cuando haces un sombreado, digamos que hasta hace poco se pensaba que lo ideal era que no se viera ese punteado que queda cuando vas sombreando, ¿no? Obviamente porque las agujas van
pegando en la piel y va quedando un patrón, digamos, como de puntos, ¿no? Entonces lo ideal es que tú diluyas la tinta y manejes de tal manera la máquina que no se note eso. Y eso es como lo que se considera que es un buen tatuaje en sombras. Pero recientemente, por ejemplo, ya hay mucha gente que está aplicando, o sea, aprovechando ese patrón que deja la máquina, que es algo que ningún otro instrumento te lo puede dar más que la máquina para tatuar, y hacer que se vea incluso más. Tiene otro tipo de textura, otro tipo de forma, otro tipo de estructura. Hay pieles que son gruesas, hay pieles que son delgadas, y la incidencia en ellas pues varía, y de hecho pues la permanencia de esta tinta indeleble o la marca que dejas puede ser distinta de una piel blanca a una piel negra. Es decir, por eso te decía que tatuaje, la definición básica sería como la tinta que se encuentra dentro de la piel, que puede ser incidida tanto como por escarificación o como por la máquina, ¿no? Blanca o negra. La posibilidad de que tu diseño y tu trabajo pues sea una cuestión como rutilante, ¿no? Que ande vagando y digamos que esté como postrado en una especie de usuario que de alguna manera pues va a llevar tus ideas, ¿no? Ahí en la piel. Es dibujar en la piel, es dibujar como en un soporte mucho más, un soporte vivo, ¿no? Es un soporte que sí te responde, ¿no? Que si le metes de más, pues sangra o tiene como reacciones físicas, ¿no? Pero tiene mucha similitud con el dibujo. Y digo, si tienes como buena línea y dibujas bien, creo que pues ya estás como del otro lado un poco. Pero, ¿podemos afirmar que el tatuaje es una disciplina artística? Pienso que un tatuador tiene un poco de diseñador, un poco de artista. O sea, diseñador, ¿por qué? Porque tienes que resolver ciertos problemas, ¿no? Con tu dibujo. O sea, estás creando un verdadero diseño y tienes que tomar en cuenta varias cosas. Yo, por ejemplo, cuando hago un dibujo para ser tatuado, pienso en cuánto tiempo me voy a tardar, pienso en cuánto le va a doler al cliente, pienso cómo va a cicatrizar, qué es lo que, o sea, ya tengo un poco de experiencia en saber qué tipo de líneas o qué tipo de colores a lo mejor cuando cicatricen no van a perdurar mucho, por decir, ¿no? Entonces tienes que pensar en todo eso cuando haces el dibujo. Incurre mucho como en el error de llevar a todos los tatuadores o a muchos a nivel de artistas, cuando pues podría ser una expresión artística quizá, pero no tiene esos parámetros, aunque mucha gente no relaciona la belleza con el arte o como lo bien hecho con el arte. Por eso es que justo a muchos que ven que hicieron un retrato perfectamente con cualidades fotográficas y le pueden etiquetar como artista, ¿no? Cuando en realidad pues es una reproducción, ¿no? O sea, tiene una gran habilidad, pero no tiene una aportación artística. Algunos tatuadores son artistas, otros no. O sea, artista si tienes alguna idea propia que o algún concepto que quieras expresar por medio del tatuaje, ¿no? Otras veces simplemente estás tomando la idea del cliente y reproduciéndola, ¿no? Interpretándola pues en un tatuaje. Eso no te hace artista porque no es una idea tuya. Como lo dijimos al principio, en el tatuaje hay dos facetas, la que está sujeta a las peticiones y exigencias del cliente y la artística, en la que se tiene libertad creativa. Solo en estas podemos hablar de verdaderos artistas del tatuaje, los cuales tienen una propuesta, una reflexión sobre un tema determinado o bien el planteamiento de un enfoque nuevo.